Hola a todos y todas, esta es la clase del jueves 16 de abril de Formación de la Nación Colombiana. Hoy vamos a hablar de la expansión de las guerrillas y de la creación de grupos de autodefensa. Voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo la presentación. Listo, nos habíamos quedado en la clase pasada en este modelo, ¿cierto? Esto fue lo último que nosotros alcanzamos a ver y a discutir. En general, en la clase pasada y en la semana antepasada, nosotros estuvimos hablando de las causas de la reforma agraria de Lleras, estuvimos viendo cuáles fueron los obstáculos para la implementación de dicha reforma agraria. Estudiamos en particular la forma como el diseño del Frente Nacional aumentó el poder de los varones electorales regionales que tenían una resistencia natural a la reforma porque ellos eran dueños de tierras y vimos cómo el modelo de los impactos del frente, vimos el modelo de los impactos del Frente Nacional, esta gráfica que acabo de mostrar, vemos cómo el Frente Nacional, junto con todo el resto de cosas que están pasando en el país, otorgan el impulso a las reformas, el impulso para hacer reformas, pero también siembra la semilla que genera el bloqueo o el freno a dichas reformas, tiene que ver con este poder de los niveles más bajos de la política, ya menos poder de los grandes líderes de los partidos que tienen las grandes reformas y los programas nacionales en la cabeza y juegan más los intereses de estas personas, de estos políticos bien ubicados cerca de los votantes que empiezan a tener mucho poder. El resultado de todo esto vimos cómo recae en la creación y fortalecimiento de guerrillas, en el clientelismo, corrupción y deslegitimación de la clase política, que cada vez más se percibe como interesadas completamente en su propia reproducción, en obtener los votos necesarios para ganar su elección y ubicarse bien en este juego de facciones dentro de los partidos y cada vez menos interesadas en resolver los problemas profundos que tiene la población colombiana, especialmente los sectores populares y marginales. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Vamos a seguir hablando del periodo post-Frente Nacional. Vamos a mencionar brevemente esto que tiene que ver con el surgimiento del turballismo como una nueva forma de movilidad social vía la política. Y vamos a hablar del despegue del conflicto armado, en concreto la expansión de las guerrillas y la creación y expansión de grupos de autodefensas. Bueno, nosotros nos quedamos aquí la clase pasada, ¿se acuerdan de esos chistes malos de Turbay que les conté? Estuvimos viendo cómo Julio César Turbay es un señor, es un político que llega a ser presidente de la República. Turbay, él constituye la primera corriente interna del liberalismo que no es una casa, que no proviene de estos grandes señores liberales, educados, muy letrados, eh, que son de élite, que han sido presidentes o que en su familia hay presidentes que tienen capital cultural muy profundo, si de pronto no capital económico, sí capital cultural. No, Julio César Turbay no es nada de esto. Él es un nuevo apellido, es un hijo de un inmigrante libanés, no estudió una carrera universitaria, no es profesional, no es ningún miembro de ninguna casta política. Lo que tiene Turbay es el conocimiento de la maquinaria, es el conocimiento del clientelismo, de qué toca hacer exactamente para llevar a la gente a votar y mantener a la gente votando por él. Eh, entonces, él es sencillamente un político muy exitoso, ¿cierto? Que hace esto, un político muy exitoso de esta orientación. Y esta, digamos, la corriente del turballismo termina recogiendo esta movilidad social a través de la política, termina recogiendo los políticos de los nuevos apellidos, los políticos de la plata nueva, los políticos que son inmigrantes sirio-libaneses en la costa caribe, por ejemplo. Y quienes participan en el turballismo es sobre todo un movimiento de nuevos apellidos, de nuevo dinero, de zonas del país que no están en el centro, de las periferias. Y es una búsqueda, mi hija se va a meter a la clase, es una búsqueda
obtener reconocimiento y prestancia social a través de la política sin venir del centro, ni de los grandes apellidos, ni de la plata vieja. Es una apuesta de movilidad social. Es profundamente antisubversiva, lo estuvimos viendo, pues porque muchos de estos políticos son políticos que tienen plata, son políticos que tienen tierras y ellos se ven profundamente afectados por la extorsión y el secuestro de la guerrilla. Incluso un familiar de Turbay es la familia Turbay Cote del Caquetá, que es masacrada por la guerrilla en su totalidad. Es un asesinato de toda la familia Turbay Cote, para hablar un poco de cómo, digamos, se da, y además la guerrilla también se opone en ciertas zonas, sobre todo en ciertos momentos, tienen bronca contra estos políticos clientelistas que se están haciendo ricos y los victimizan bastante. Entonces, estamos hablando ya, estamos entrando en finales de los años 70 y principios de los años 80. Es un periodo en el que se da una gran expansión de las guerrillas. Ellas se forman en el ELN, el EPL y las FARC en 1964, 1965, pero hasta finales de los 70 tienen una expansión muy decepcionante. Realmente durante el Frente Nacional ellas no crecen mucho e incluso corren el riesgo de ser aniquiladas totalmente en algunos operativos militares, como lo es la operación Anori, que casi elimina el ELN. Como vemos aquí, vemos la expansión de frentes de las FARC entre 1964 y 1980 y vemos que es una expansión prácticamente vegetativa, muy minúscula. Y hay mucho más expansión entre 1981 y 1989 y eso tiene que ver con los distintos procesos que vamos a estudiar hoy. Entonces hay varias cosas que explican esta expansión y es lo que vamos a discutir hoy. La expansión se explica, ay, perdón, un momentito, momentito, que creo que, entonces son los aspectos o los procesos que explican esta expansión de la guerrilla. Primero, estamos en el contexto de presidencia de Julio César Turbay entre el 78 y el 82. Y Turbay hace una presidencia en donde él, pues como estábamos hablando, es un presidente profundamente antisubversivo, muy preocupado por la expansión de las guerrillas y por durante el gobierno anterior de Alfonso López Miquelsen tuvo lugar el gran paro nacional eh, que, que, digamos, paralizó el país por varios días. Es lo más cercano a lo que vivimos el año pasado, ¿cierto? La experiencia más cercana de lo que vivimos el año pasado fue este paro de 1977, si no estoy mal. Y esto genera como la sensación de que está cerca la revolución, ¿cierto? Eso es lo que cree la guerrilla y esto es lo que cree el ala más, digamos, anticomunista en el gobierno y en los sectores militares. Entonces esto inspira a la creación de lo que vamos a ver, el Estatuto de Seguridad Nacional, y eso tiene implicaciones para la expansión de la guerrilla. Entonces, número uno, eso. Número dos, la guerrilla también se expande por una estrategia de la guerrilla que se condensa en la séptima conferencia de 1982, que precisamente se pone el objetivo de expandirse. Lo vamos a estudiar. Y número tres, también tiene que ver con el fortalecimiento de estos grupos en las zonas de colonización, en donde se crea una base social cercana a la guerrilla y esto también la fortalece y impulsa su expansión territorial. Entonces, vamos a arrancar hablando de esa última parte porque es lo que tiene que ver con el documental que estuvimos viendo. Y yo creo que es un documental muy bonito porque nos permite ver muchas cosas de la realidad en estas zonas del país que han cambiado en algunos aspectos, pero en otros siguen siendo los mismos. En este documental hay una parte en la que ellos explican cómo la violencia de los años 50 genera una expulsión de campesinos a esos territorios y cómo luego las distintas campañas antisubversivas y anticomunistas, bombardeos y sitios a población
generan esta colonización de zonas hacia abajo en el Caquetá y en la Macarena. A esto, si le sumamos a esto la no reforma agraria y el fracaso de los proyectos de colonización dirigida, nos da una constante expulsión de campesinos, una constante expulsión de campesinos. ¿Y a dónde se van los campesinos? Entonces, esta es esta foto que tengo acá. Los campesinos se van a la frontera agraria, es decir, a la punta de la colonización, al sitio en donde ya no hay más gente y lo que sigue es el bosque. Entonces, tanto la violencia como la ausencia de una reforma agraria que le entregue tierras a los campesinos en las zonas integradas, fértiles, que están cerca de los grandes mercados, esto va haciendo que se expulsen los campesinos a la frontera de la colonización, que se expande la frontera agraria en estos lugares en donde no hay bienes públicos, en donde no hay Estado. Y esto, digamos, como nosotros estuvimos viendo en la película, hace que las personas vivan en zonas que están muy lejos de los mercados. Es muy costoso hacer llegar los productos. Lo tenemos en el campesino que habla en la primera escena. El maíz no da, el caucho no da. Es morirse de hambre vivir en estos lugares. Y en este contexto hace la aparición la coca. La coca, que es un producto que es muy viable en estos territorios porque es muy fácil de cultivar, es apto para los suelos ácidos amazónicos, te da varias cosechas al año y la cosecha son las hojas que son muy fáciles de cultivar, es una mata impresionantemente resistente y resiliente, requiere muy poco cuidado, muy poco trabajo. Se cosechan las hojas, se raspan las hojas de la mata y luego el proceso que se requiere para pasar de la mata a la base, a la pasta o la base de coca es un proceso bastante sencillo que pueden hacer los campesinos mismos. Ellos explican en el video, ¿no? Cómo aprendieron la química, entonces ellos aprenden la química y lo logran hacer. Y esto significa que una hectárea de tierra que si estuviera cultivada en café o en maíz requeriría mulas, requeriría camiones, requeriría, digamos, mucha más logística para poder movilizar el producto. En coca se lo puede echar en una mochila y echar a caminar hasta el puerto o el pueblo o el centro de mercado más cercano. Adicionalmente, es un cultivo o en el que se garantiza la compra. Prácticamente todo campesino que cultiva coca se le compra la coca y muchas veces van a comprar a la puerta de la finca. Entonces, la coca resuelve todas estas dificultades de comercialización de productos que corresponden a la realidad de las personas que viven en la frontera agraria, de los colonos, les llamamos colonos. Y en este contexto, como leímos en las lecturas y como vimos en la película o en el documental, es un contexto muy propicio para que eche raíz la guerrilla, porque llega una masa de migrantes muy abundante, con muy poca capacidad de absorción local, y en este contexto en el que se puede dar mucho desorden, mucha violencia, se aprecia mucho la regulación social de la guerrilla. Entonces la guerrilla empieza a regular las horas de las cantinas, empieza a regular los problemas de tierras y de linderos entre las personas, el comportamiento de los raspachines que llegan, que son foráneos, que son externos, empiezan a regular el comportamiento de las prostitutas, empiezan a resolver los problemas entre los vecinos, a resolver problemas de faldas, problemas de deudas. Es decir, es una sociedad que está creciendo muy rápidamente, en donde naturalmente se dan conflictos, se dan problemas, y la guerrilla ejerce ese o suple ese vacío de regulación social y adicionalmente eh, crea suple una serie de funciones de regulación de esta economía ilegal que no puede hacer, por supuesto, el Estado ni le interesa. Entonces la guerrilla cobra un impuesto de cada gramo de coca. Adicionalmente, después la guerrilla se vuelve pues un sindicato prácticamente, regulan el precio de compra de la pasta base para que no haya una asimetría con los campesinos cocaleros. En fin, ejerce toda suerte de funciones, construye carreteras, que es esto que yo estoy estudiando en mi investigación. La guerrilla usa el dinero del narcotráfico y lo invierte en la construcción de carreteras que sirven para
mejorar la calidad de vida de la gente que vive en estos territorios para que ellos puedan entonces traer sus mercados, sus remesas, sus familias, llevar a sus hijos a las escuelas, etcétera. Entonces, este proceso de colonización y expansión de la frontera agraria en donde se da la coca fortalece mucho a la guerrilla porque le da una base social, le da unos lugares en donde hay lo que vimos en la película, ¿cierto? Gente que va a engrosar sus filas, gente que aprecia las funciones de regulación, gente para quienes ellos son una opción legítima. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos entonces el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. Entonces, durante su gobierno hay una lectura completamente complotista, ¿no? Derivada de la lógica de la Guerra Fría, que es, pues, que está en este momento en su furor, en donde se percibe que toda movilización social, todo movimiento social, liderazgo, protesta, lucha, huele a guerrillero, es preguerrillero, está relacionado con la guerrilla. Todo esto tiene un remanente, ¿cierto? Nos queda hoy. Esto es, digamos, familiar a nuestra experiencia con la protesta social. Díganme ustedes si de pronto ustedes o incluso familiares de ustedes piensan o han pensado o han oído en sus casas que los que protestan son guerrilleros, ¿cierto? Entonces esto viene de una lectura completamente complotista y tener los lentes de la Guerra Fría puestos para entender los conflictos sociales en el país. Entonces, durante este gobierno de Julio César Turbay se aprueba el Estatuto de Seguridad, que es una serie de medidas y de mecanismos prácticos que se le otorga a la fuerza pública con el objetivo de hacerle frente a la insurgencia. Y entonces esto significa medidas como poder hacer incautaciones, poder hacer requisas, poder hacer capturas, poder detener a las personas, poder hacer control de movimiento, pedir cédula, controlar los mercados que están entrando la gente a los territorios. Y esta es una serie de medidas que rápidamente derivan en un mucho margen para hacer violación de derechos humanos y se recrudece la violación de derechos humanos de parte de la fuerza pública en este momento. Mucha represión. Como la lectura de parte digamos, de la estatalidad y de los aparatos de coerción es que hay un vínculo muy cercano entre el movimiento social y la guerrilla. Eso significa que hay mucha represión y persecución de líderes sociales, de gente de los sindicatos, de los campesinos, de los líderes campesinos, de personas que hacen parte de partidos de izquierda. Y esta represión contra estas personas precisamente hace que ellos terminen volcándose a la opción armada y terminen buscando protección en la guerrilla. Entonces, curiosamente, estas acciones que son muy represivas contra el movimiento social terminan fortaleciendo la guerrilla porque los llena de gente que tiene capacidad política, que tiene capacidad de liderazgo. Como respuesta a este Estatuto de Seguridad Nacional, la guerrilla se reúne en su séptima conferencia y toma una serie de decisiones para hacerle frente a esta, digamos, nuevo comportamiento de la fuerza pública en donde no los están ignorando claramente, los están atacando. Entonces ellos toman la decisión de pasar de una posición defensiva a una posición ofensiva, es lo que ellos denominan el nuevo modo de operar, y entonces ya no estamos más hablando de una guerra de guerrillas basada en la emboscada, en donde la guerrilla pega y se va, pega y se esconde, sino una guerrilla que está constantemente buscando el objetivo, que está constantemente atacando y que se comporta como ejército, que está buscando la creación de un frente de guerra, de captura de territorio y de ir empujando el frente de batalla para controlar el territorio que queda detrás. Entonces, esto conlleva a la necesidad de una expansión de la guerrilla y esta es una estrategia que inicia a partir de los años 80 con la séptima conferencia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los frentes, y lo leímos en la lectura de María Teresa Ronderos para el caso de Puerto Boyacá, los frentes se desdoblan, es decir, hay un frente de 50 guerrilleros, por ejemplo, entonces se divide en dos, 25 para este territorio y 25 para el territorio de al lado. Y esos 25 tienen que volver a ser 50 y esos otros 25 tienen que volver a ser 50, o sea, tienen que buscar reclutas.
Todo esto es apoyado por los ingresos de la economía cocalera que está obteniendo la guerrilla y también porque el país está haciendo una transición de país cafetero a país minero y país coquero. Entonces y digamos a la explotación de otras materias primas. Entonces el petróleo está surgiendo en el Magdalena Medio, está surgiendo en el Meta, está surgiendo en varias regiones del país donde hay buena explotación petrolera y allá llega la guerrilla para hacer extorsión, para extraer de esas economías. También la guerrilla llega a zonas en donde se cultiva el banano, donde hay una prosperidad en este momento por cultivo del banano, de cultivo del algodón, a las zonas donde se está cultivando la coca. Y todo esto hace que la guerrilla tenga más plata, tenga más recursos, se están moviendo a zonas más integradas, donde hay élites que pueden extorsionar. Y esta platica es lo que financia el esfuerzo expansivo de la guerrilla a través de la estrategia de desdoblamiento de frentes. Entonces aquí vemos en esta gráfica que proviene de un artículo de Camilo Chandía cómo se da el crecimiento de la guerrilla. En morado está las FARC y en gris está el ELN. Y vemos cómo a partir de 1982, que es precisamente la fecha de la séptima conferencia, cada año empezamos a ver una expansión, una expansión, una expansión de guerrilleros hasta llegar a un punto máximo en el año 2002, que es cuando termina el proceso de paz del Caguán y las FARC tienen prácticamente 20.000 miembros, es total, realmente un ejército, o sea, el proceso de expansión sobre todo es muy, muy acelerado en los años 90, pero pues también pasar de tener 500.000 miembros en los años 70 a tener 5.000 miembros en los años 80, pues también es un esfuerzo de expansión muy grande. Entonces, todo esto recae ya cuando termina el gobierno de Turbay, la guerra está muy fuerte, entonces hay un esfuerzo de hacer una negociación de paz con la guerrilla en cabeza del presidente Belisario Betancourt. Y entonces se dan los acuerdos de la Uribe, en donde la guerrilla y el gobierno se sientan, hacen un proceso de paz y uno de los aspectos que surge de ese proceso de paz es la formación de un nuevo partido político de izquierda que se va a llamar la Unión Patriótica, que va a empezar a disputar las elecciones locales y regionales. Derivado también de estos acuerdos, también se da la elección de alcaldes también, como para darle poder a ese nivel subnacional que permita a estas opciones de izquierda tener unas alternativas en el poder. Estos acuerdos fueron muy mal recibidos por sectores importantes de la población, especialmente por élites políticas regionales que operan en lugares en donde incursiona la guerrilla y donde también incursiona la UP, porque se percibe que estos políticos que pues la gente está buscando un cambio, ¿cierto? La gente está buscando una transformación y la UP tiene una gran acogida inicialmente. Y entonces hay una gran preocupación de que estos políticos de la UP le van a quitar el puesto en los consejos, en las asambleas y en las estructuras de poder local a estos varones de los que hemos estado hablando en la clase anterior. Entonces estos políticos locales y regionales ven con mucha reticencia a esta negociación. Les parece que el Estado los ha ignorado, que el gobierno no los ha tenido en cuenta para hacer esta negociación. Es una negociación entre gobierno y guerrilla que no tiene en cuenta las estructuras de poder local. Asimismo, también los miembros del ejército y de la fuerza pública están en contra de esta negociación, muchos de ellos, pues porque les parece que ellos han estado en una lucha contra la guerrilla como para venir ahora a hacerle todas estas concesiones a la guerrilla. Entonces están en contra de los términos de estos acuerdos. Entonces ellos sentían que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera. Esto recae en lo del otro aspecto que cubrimos hoy, que es la creación de grupos autodefensa. Y entonces estos grupos, como ustedes leyeron en el caso de Puerto Boyacá, se crean en el contexto de la expansión de la guerrilla de los años 80. Entonces las guerrillas están de los años 70, de la incursión de la guerrilla, los primeros grupos de autodefensa se crean a finales de los años 70. Entonces,
se crean en regiones en donde la guerrilla ha llegado, en donde la guerrilla se ha hecho esa estrategia de desdoblamiento de frentes que ha conllevado a que la carga extractiva sea muy grande. Estos comandantes de los distintos frentes guerrilleros tienen la misión de extraer un montón de recursos y entonces empiezan a extorsionar no solamente a los ganaderos ricos, sino a todo el mundo, a los pequeños campesinos, a los tenderos, a todo el mundo. Es una situación muy azarosa. La guerrilla también ejerce una violencia indiscriminada, se vuelve muy poderosa y muy poco atenta digamos, de las necesidades locales y de las condiciones de las personas. Y esto genera muchísimo rechazo de parte de estas personas y de estos grupos. Entonces, en el año 1968 se había promulgado una ley, la ley 48 de 1968, una ley muy vieja, ¿cierto? Que son 4 años después de la formación de las FARC. Y esta ley permite la creación de grupos de autodefensa campesina con el objetivo de la defensa y la seguridad nacional. Entonces, amparados en esta ley 48 de 1968, el ejército colabora la, en armar a campesinos y a ganaderos que deciden hacer resistencia a la guerrilla. Los ganaderos y los campesinos se reúnen, van y buscan a los comandantes de las brigadas, les dicen necesitamos colaboración. Al principio no les paran bolas, después sí les paran bolas, les dan armas, los entrenan y entonces aquí empieza una colaboración entre campesinos y ganaderos y miembros de la fuerza pública, que es la semilla de la formación del proyecto paramilitar inicial, que es el proyecto paramilitar de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio y que luego es exportado al resto del país. Es exportado al Urabá, es exportado al Meta, es exportado a la Sierra Nevada de Santa Marta y de ahí es de donde se hace la expansión nacional del paramilitarismo. De esta semilla, la semilla original es la semilla de Puerto Boyacá. Eh, los, la percepción de estos ganaderos, de estos campesinos, de estos miembros de la fuerza pública empeora totalmente con los acuerdos de paz de la Uribe. Les parece que es un abandono, que es un engaño de parte del gobierno nacional. Se sienten profundamente engañados y abandonados. Y esto pues le da un refuerzo al armamento y la creación de estos grupos. Los grupos de autodefensas los podemos, digamos, mirar como una alianza entre actores muy diversos y muy disímiles y cada uno tiene intereses muy distintos. Entonces, por un lado, es una alianza entre ganaderos, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en la lectura. Por otro lado, es una alianza también en donde participan élites locales. Estamos hablando de pequeñas élites, ¿no? El comerciante, el político, también participan políticos locales, también participan tenderos, comerciantes, participan narcotraficantes y también participan miembros del ejército. Es una mezcla muy variada, muy diversa, que no está exenta, por supuesto, de conflictos. ¿Qué es lo que quiere cada uno? Entonces, bueno, los ganaderos y los comerciantes que buscan, ellos buscan seguridad, ¿cierto? Que no les hagan, no los extorsionen, que no les quiten su dinero, que se mantengan las condiciones para la reproducción de un orden local en el que ellos pues tienen tierras, se les respeta el derecho a la propiedad privada y son potentados locales. Eh, ¿Qué es lo que quieren los élites y los políticos locales? Ellos quieren mandar, por supuesto, quieren apuntalar un orden local en el que ellos dominan y ellos se están sintiendo profundamente amenazados por el avance electoral de la Unión Patriótica. Entonces la Unión Patriótica está entrando a competir en estas elecciones locales, en consejos y asambleas, y ellos están viendo que realmente es fácil perder los votos porque se han dedicado a hacer clientelismo, se han dedicado a robarse el dinero y hay mucho descontento social. Entonces ellos ven su futuro como políticos locales muy amenazados. Entonces a ellos les interesa parar esta expansión de la guerrilla, parar esta expansión de la UP y también en esa tónica apoyan la creación de grupos de autodefensas.
También tenemos la participación de un actor muy particular, que son los narcotraficantes que tenemos acá. Entonces, esto es un pedazo que es importante entender muy bien. Los narcotraficantes al principio cuando se estaba dando la expansión del narcotráfico, tenían relaciones comerciales con la guerrilla. La guerrilla protegía sus rutas, sus pistas y sus laboratorios. Pero la guerrilla empezó a extorsionar y a secuestrar a los narcotraficantes. Entonces se empezó a dar una guerra y un gran resentimiento entre narcotraficantes y guerrilleros. Los narcotraficantes se vuelven profundamente antisubversivos. La guerrilla también ataca mucho a los narcos, los secuestra. Y entonces esto genera, digamos, una rivalidad. Los narcotraficantes han pasado los años 70, ya tienen un montón de dinero y empiezan a utilizar sus recursos para para hacer lavado de dinero a través de la compra de tierras. Compran tierras, compran vacas, con eso es muy fácil lavar plata. Y además en estas zonas en donde hay muy poco control del Estado es perfecto porque pueden establecer sus laboratorios, pueden establecer sus pistas y entonces los narcotraficantes tienen unas grandes extensiones de tierras en el Magdalena Medio, necesitan protegerlas y necesitan protegerlas no solamente porque la guerrilla los puede extorsionar, sino también porque necesitan controlar el territorio, porque ese territorio es funcional al narcotráfico. Allí hay rutas, allí hay pistas, allí hay laboratorios. Entonces, esto también hace que los narcotraficantes entren a esta alianza de actores muy disímiles con armas, con gente a apoyar la organización de estos grupos de autodefensas. Entonces tenemos así que en los lugares en donde se siembra la semilla de los autodefensas, estas surgen como una alianza de actores muy diversos que incluye comerciantes, élites locales, ganaderos, miembros de la fuerza pública y narcotraficantes. No hemos hablado mucho de los miembros de la fuerza pública, pero ya lo habíamos mencionado antes. ¿Cuál es el interés de ellos? Pues ellos tienen un interés antisubversivo, ¿cierto? Ellos quieren atacar a la guerrilla. Hay un problema y es que el gobierno o la postura oficial es negociar con la guerrilla, hay treguas, hay un intento de hacer la paz y entonces ellos se amparan bajo esta ley 48 de 1964, arman a estos grupos de autodefensas que les permiten a ellos seguir haciendo una acción contrainsurgente en un contexto en el que la política oficial no es hacer acciones contrainsurgentes, sino hacer negociación. Entonces ellos también están interesados en esta alianza, también están interesados en la creación de grupos de autodefensas. Y esto está profundamente documentado, estos no son inventos de la profesora, o sea, hay sentencias judiciales de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional enteras hablando de la participación de distintos miembros de la fuerza pública en la creación de grupos de autodefensas. Esto está profundamente demostrado. Entonces, esto es, digamos, el despegue del conflicto armado. Entonces, ya estamos entrando en los años 80. Los narcotraficantes ya han venido haciendo mucha plata, se están volviendo cada vez más poderosos. Se han creado grupos de autodefensas en distintas partes del país y las guerrillas están en un proceso de expansión supremamente rápida, veloz y violenta. Esto, por supuesto, es el caldo de cultivo para una serie de problemas, que es lo que vamos a ver que ocurre a finales de los 80 y a principios de los 90. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Los dejamos aquí y los invito ahora a hacer el quiz. Está muy fácil, no se asusten y participen en el foro y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.